Bien discipulados es nuestro tema. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. La primera parte del versículo nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La iglesia de Sardis se tiene que acordar de lo que ha oído y ha recibido. Lo mismo que todos los creyentes hemos oído y lo mismo que todos los creyentes hemos recibido. Hemos oído el Evangelio de Jesucristo y lo hemos creído. Y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y por tanto hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y al recibir el don del Espíritu Santo, hemos recibido una encomienda de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Y hemos recibido la gran responsabilidad de ser sal y luz de la tierra. Bueno, pero para poder cumplir todo esto necesitamos renunciar a las corrientes de este mundo. Para que el creyente cumpla el papel que se le ha asignado, tiene que guardar los principios y los preceptos del Señor y renunciar al mundo. Pues el estilo del mundo es inconsistente con los principios cristianos. El obrero cristiano no se puede involucrar en los asuntos de esta vida, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Fíjese cómo él le dice, mire los términos: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 2:4. El creyente tiene que estar ocupado en los asuntos del Señor. Todo esto es lo que una iglesia sana enseña a cada uno de los que se convierten. Estas enseñanzas están bien establecidas en una iglesia que usa como guía la Biblia. Principalmente las iglesias en donde existe un programa de discipulado que abarca todas las etapas del creyente, hay un cuidado permanente que procura la instrucción cabal acerca de la doctrina cristiana. El nuevo creyente recibe instrucciones pertinentes para que esté preparado para su bautismo. Fíjese que es por medio del bautismo que una persona pasa a ser miembro formal de la iglesia. Entonces, luego se matricula en la escuela dominical, que está dividida por departamentos que comprenden las diferentes edades y grupos en la iglesia, en donde existen unos manuales muy bien estructurados académicamente, elaborados para un proceso de enseñanza-aprendizaje que se usan cada semana. Los estudios bíblicos que se celebran cada semana en la iglesia también son una forma de discipulado orientados al fortalecimiento de la fe, así como también los sermones que predica el pastor en la iglesia cada domingo. Pero la iglesia no debe conformarse solamente con instruir de forma oral, sino que debe tener un programa mediante el cual ponga en acción a los miembros para demostrar su destreza en lo que se procura enseñar. Pero aún con todo este esfuerzo, todo este esfuerzo no garantiza la fidelidad de los hermanos en las enseñanzas doctrinales y en los principios éticos, sino que depende mucho de la consagración y el nivel de compromiso que cada uno tenga en su vida personal. En la iglesia de Sardis, como en las demás iglesias del Apocalipsis, es seguro que existían estos programas que involucraban a los miembros, pero aún así fue necesario que el Señor interviniera en situaciones que se habían salido de control. Esto es algo que sucede igualmente en el día de hoy y que estamos en la obligación
de enfrentar. Veamos qué caracteriza a cristianos que están bien discipulados. En primer lugar, son cristianos que han sido bien instruidos en la verdad. Las iglesias del Apocalipsis tuvieron una gran bendición con el hecho de haber pertenecido a la era apostólica. Muchas de estas iglesias tuvieron el privilegio de conocer el Evangelio, podríamos decir, de primera mano, o sea, de parte de los mismos apóstoles de Cristo. O por lo menos han de haber tenido contacto directo con líderes que conocieron personalmente a alguno de los apóstoles. Sabemos que la influencia del trabajo misionero del apóstol Pablo jugó un papel preponderante en la expansión del Evangelio y en la formación de estas iglesias del Asia Menor, las cuales, como sabemos, estaban ubicadas en lo que hoy se conoce como Turquía. Así que los miembros de estas iglesias no eran neófitos, pues fueron pero bien instruidos. De la misma manera, siguiendo la tradición cristiana, las iglesias a través de la historia han seguido el ejemplo de sus antepasados, transmitiendo con sumo cuidado el conocimiento y la instrucción necesaria en todo lo concerniente a lo que tiene que ver con el Evangelio. El gran esfuerzo que han hecho las iglesias a través de los siglos para la transmisión del Evangelio ha incluido no solo el cuidado de los creyentes en las congregaciones locales, sino también la formación de institutos y seminarios encargados de capacitar a los obreros cristianos en las diferentes disciplinas ministeriales. Muchas de estas instituciones se han convertido en grandes centros de educación teológica que a su vez han llegado a transformarse con el tiempo en universidades en donde no solo se enseñan los conocimientos de la fe, sino que también se dedican a la preparación académica en diferentes disciplinas profesionales. En este sentido es importante destacar entonces el gran aporte que el Evangelio de Jesucristo ha significado para la sociedad en sentido general. Pero hay que tener una cosa muy bien claro: es el cuidado congregacional el que garantiza la transmisión de la fe de manera efectiva y comprometida en cada uno de los creyentes. Así que ningún hermano debe ser descuidado en esta tarea, pues de ello depende su crecimiento espiritual y su involucramiento en la labor misionera que nos atañe a todos. La seguridad y la certeza de cada creyente y su deber de dar a conocer a Cristo empieza en un discipulado consciente, pero además de consciente, activo, que involucra a todos los creyentes, sin excepción. Que ninguno alegue ignorancia, sino que haya en cada iglesia y en cada creyente un interés especial por conocer las enseñanzas que encontramos en la Biblia, en todo el Evangelio. En segundo lugar, son cristianos que guardan lo que aprendieron. Lo que va a demostrar que hemos sido influenciados con estas enseñanzas bíblicas es que creamos lo que se enseña en ella. Que seamos defensores de las verdades contenidas en la Biblia y que nos comportemos de acuerdo a los principios éticos que en ella encontramos. Note cómo dice el texto dirigido a la iglesia de Sardis: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y
guárdalo. Apocalipsis 3:3. Si lo que hemos recibido como instrucción, si lo que hemos recibido como conocimiento de la verdad no modifica nuestra conducta, entonces somos solamente, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Santiago 1, 22 al 27. Una persona puede adquirir mucho conocimiento acerca de la Biblia, pero no aplicarlo a su vida. Esto sería entonces un conocimiento solamente teórico. Puedo decirle en realidad que esto es muy raro que suceda, pues cuando el ser humano tiene contacto con la palabra de Dios de la manera que sea, esta, tarde o temprano, incidirá en su estilo de vida. Pero lamentablemente es cierto que se puede tener un conocimiento solamente de la cabeza. Un conocimiento de la cabeza que no influencia el corazón. El verdadero conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo, debe afectar nuestra vida para bien y llevarnos cada día a un crecimiento espiritual aceptable. Las Escrituras tienen poder en sí mismas, pues son la revelación de Dios al hombre. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Todo lo que un creyente recibe como instrucción de la fe necesariamente tiene que venir de las Escrituras, con E mayúscula, pues son ellas las únicas con la autoridad divina. Aunque cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, los cristianos primitivos solamente tenían el canon del Antiguo Testamento, tenemos que saber que la referencia que hace el apóstol a las Escrituras aquí necesariamente incluye también el canon del Nuevo Testamento, el cual, para el tiempo del apóstol Pablo, estaba ya en formación. La revelación de la Escritura se terminó o se cerró con el libro de Apocalipsis. Pero estas palabras de las Escrituras no tienen ningún efecto sobre nuestras vidas si no permitimos que Dios obre en nosotros con su gran poder para transformarnos y para guiarnos. Finalmente, son cristianos que reflexionan conforme a lo que han aprendido. En la iglesia de Sardis había cristianos que no se estaban comportando de acuerdo a lo que se les había enseñado. No estamos seguros de que la gente asimile totalmente lo que le enseñamos. Esto solo puede ser corroborado mediante el comportamiento, pues aprender implica un cambio de conducta, una actitud correspondiente a lo que se ha enseñado. Si a usted, por ejemplo, se le ha enseñado a hacer pantalones, pero luego no puede hacer un pantalón, entonces usted no ha aprendido a fabricar pantalones. Aunque usted pueda decir cómo se hace un pantalón, si usted no sabe hacerlo, entonces usted no ha aprendido cabalmente, pues no muestra la destreza que se necesita. Lo mismo ocurre con la vida cristiana. Se puede ser un teórico de la fe y en la práctica estar totalmente divorciado de la esencia de la misma. El Señor llama a la iglesia de Sardis al arrepentimiento, porque no estaba mostrando las evidencias de lo que se les había enseñado. Pero este llamado del Señor es un llamado a la reflexión en base a lo que les fue enseñado. Dice: acuérdate
pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Apocalipsis 3:3a. Bueno, pero el arrepentimiento que se menciona aquí no es el arrepentimiento de una persona para ser salva, no, sino que es un llamado al arrepentimiento a uno que es salvo para que deje de hacer las cosas que no concuerdan con su estado de salvación. Cada una de estas iglesias, como hemos explicado antes, era una iglesia compuesta por creyentes. O sea que los creyentes también pecan y necesitan arrepentirse de las cosas malas que hacen. El Señor le dice a la iglesia de Sardis que se arrepienta de su conducta incongruente con su llamado, ya que eso no es lo que se espera de ella. No se le llama la atención de esta manera a uno que no es creyente. El Señor le llama a renovarse, a regenerarse. Entonces, hay una demanda para los creyentes en cuanto a su conducta. Uno no se convierte para uno nada más, pues el cristiano tiene que ser una carta leída. Y los demás son afectados por la conducta del creyente. ¿Por qué? Por el testimonio nuestro hacemos que la gente se caiga o se levante. Podemos hacer tropezar a una persona o podemos ayudarla a entrar en el reino de los cielos. Esa es la gravedad de ser un cristiano. El no tener una conducta adecuada puede incidir para que una persona no venga a Cristo. O sea que uno se puede convertir en un estorbo en la causa de Cristo. De seguro que usted ha escuchado hablar del cristiano carnal. Aunque parece un contrasentido, pero muchas veces tenemos actitudes carnales, lo cual puede poner en duda incluso la conversión. El apóstol Pablo dice a los corintios lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 1 Corintios 3, 1-4. Pablo está diciendo que no debería haber tal cosa como cristianos carnales, porque esas actitudes no son de personas que han nacido de nuevo. No se puede ser cristiano y ser carnal a la vez. Esto no puede establecerse como una práctica en la vida de un creyente. El Señor le dice a Sardis, entonces, defínete. Y es lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros. El creyente tiene que tener una conducta definida. El Señor demanda eso de cada uno de nosotros. O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. No podemos estar con Cristo y con Satanás. No podemos estar con el mundo y con la iglesia. Dice la Escritura, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. No se puede dividir el corazón. A la única persona a la que le debemos lealtad absoluta es a Dios. Que Dios te bendiga.